Muchísimas bendiciones, mis hermanos en Cristo. En este tema vamos a estar tratando específicamente, como ustedes lo pueden ver aquí en la pizarra, la segunda declinación del sustantivo. Así es como se llama esta clase. La segunda declinación del sustantivo. Muy bien. Vamos primeramente a observar qué es un sustantivo. Bien, tenemos que decir que un sustantivo es un nombre. O sea, cuando encontramos un sustantivo en una oración, estamos hablando de un nombre. Así que un sustantivo es Pablo o Alicia. Son sustantivos, son nombres de personas. Pero también un nombre es gato, porque es el nombre que se le da a ese animal. También alpaca es un sustantivo. ¿Ok? Pero tenemos que escuela también es un sustantivo. Es el nombre que se le da a esa institución en la que se enseña, ¿verdad? Capitalismo es un sustantivo que es el nombre de un sistema de progreso. Libertad es un sustantivo y pues también es un concepto, ¿verdad? Es algo que todos deseamos, que todos queremos, y Cristo nos ha hecho libres a nosotros, ¿verdad? Tenemos la libertad en el Señor, en Cristo. Tenemos libertad y resurrección también es un sustantivo, ¿verdad? La persona que vuelve a la vida, una vez volverá a la vida, es el nombre que se le da a esa acción, a ese concepto. Y gracias a Dios por la resurrección de Jesús, que nos ha dado a nosotros salvación. Murió y resucitó. Y por eso también vamos nosotros a resucitar. Hemos resucitado espiritualmente y si morimos entonces resucitaremos también físicamente. Bien, todos estos son sustantivos. Para que tengamos una idea de qué estamos hablando cuando decimos sustantivo. Ahora, una declinación, estamos hablando de la segunda declinación del sustantivo griego. Una declinación es la variación que se da en la terminación o desinencia. O sea, desinencia o terminación, o sea, son sinónimos. Es la terminación de una palabra, la terminación del sustantivo. De los sustantivos, adjetivos, pronombres y también otras palabras dentro del griego. E indica la función de la palabra dentro de la oración. O sea, ¿qué lugar ocupa la palabra dentro de la oración? ¿Qué función ocupa dentro de la oración? Específicamente, si es complemento directo, si es complemento indirecto, si es sujeto de la oración. Bien, entonces, la desinencia del sustantivo, o sea, la terminación, ¿ok? Desinencia, terminación del sustantivo, indica, en griego, indica género. Así que, por supuesto, también en español, si es masculino o es femenino. En el español, la terminación del sustantivo
indica si es femenino o si es masculino. Pero en el griego, y déjenme ponerlo acá, también no solamente existe masculino y femenino, sino también neutro. Puede indicar también género neutro. Género neutro, que nosotros, pues en el español no tenemos. Tenemos algunas palabras que pueden ser consideradas neutras, pero como tal no hay un género neutro. Número, si es sin plural o singular, o sea, si es uno o varios. Y el caso, que esto es lo que constituye una variación bastante importante entre el español y el griego, que la terminación indica caso, indica función en la oración. ¿Ok? Por lo general en el español se indica el caso o la función dentro de la oración de un sustantivo por las preposiciones que le acompañan. Pero, y la posición que tiene ese sustantivo respecto al sustantivo que constituye el sujeto de la oración. Pero en el griego se indica esta función por su terminación, la terminación o desinencia. ¿Ok? Entonces nosotros podemos decir que por ejemplo, podemos poner la palabra caja del español. ¿Ok? Esta palabra tiene su tema, que es esta parte de la oración que no varía, no cambia. Pero esta parte de acá, que es la terminación de la palabra, puede variar porque puedo decir también cajón. O sea que es otra palabra de la familia. Y aquí vemos que su terminación varía. O si digo cajita, ¿ok? Esta parte se mantiene sin variación, pero la terminación varía. Muy bien. Y solo para poner un ejemplo, en griego podemos ver la palabra, voy a ponerme esa acá para que usted se pueda ver mejor cómo es el trazo. Adelphos, que quiere decir hermano. Esta es la palabra hermano. Vemos que pues esta parte de la oración es el tema, ¿verdad? Exema, no varía, pero esta es la desinencia. Y esta sí puede cambiar. Y, por ejemplo, aquí hay una variación. Esto quiere decir hermano. Hermano. Adelphos es hermano. Pero de esta manera, no, disculpen que no, omití una vocal aquí, una letra aquí, una consonante, es Adelphos. Bien, hermano.
Y aquí Adelfu es del hermano. Fíjese que este quiere decir hermano, y solamente por variar la terminación ya no dice hermano, lo que dice es de el hermano. Bien, y esta es una característica del griego que tiene casos en perdón, aquí no sería del hermano, esto es un error, sería del hermano. Así que esta pequeña variación va a indicar un caso genitivo que es diferente de este, ¿ok? Que va a indicar cualidad, propiedad, pertenencia, ¿verdad? O sea, del hermano. Y estos son los casos. O sea, lo que estamos hablando acerca, en este punto, acerca de lo que estamos hablando, es específicamente de los casos del griego. Bien, hermanos. Ahora lo que usted puede ver aquí en la pizarra es la segunda declinación del griego masculino, y específicamente en este caso es el singular. Vamos a ver el ejemplo de ho adelphos, o sea, el hermano. Bien, aquí están las terminaciones. Fíjense en las terminaciones, y aquí hubo un error. Déjenme rectificar. Bien. Este es el caso nominativo. El caso nominativo siempre va a indicar el sujeto de la oración. El caso nominativo es el sujeto de la oración, es de quien se habla en la oración. ¿Sí? Cuando usted se encuentre, y fíjese que tiene su artículo. Tiene un artículo que lo distingue. Se puede identificar por ese artículo, que es este que está aquí, que es el artículo ho, porque fíjese que tiene espíritu rudo, y por tanto esta vocal omicron suena ho. Y aquí tenemos a ho adelphos. Tiene espíritu suave y por tanto no se pronuncia la aspiración, así que la alfa suena con un sonido de alfa puro, a adelphos. Bien, y este es su artículo, como le dijimos, que lo va a distinguir, ho adelphos. Y esta es la terminación, omicron sigma, del caso nominativo, segunda declinación, masculino, y es caso nominativo. Así que este va a ser, donde usted vea este tipo de artículo y terminación, estamos en presencia del sujeto de la oración, de quien se habla en la oración. Ok, déjeme decirle que la segunda declinación, porque usted quizás se pueda preguntar, ¿y por qué no empezamos con la primera declinación y empezamos por la segunda declinación?
Y la razón es porque la segunda, es la más fácil. Es la más apropiada para introducirnos al estudio de las declinaciones y los casos del sustantivo. Bueno, le sigue el caso genitivo. Caso genitivo, que su artículo es tú. Recuerden que este diptongo suena como úlcilo, como u. Suena tú, no suena tou, sino tú. Suena ou, sino u. Y fíjense que tiene un acento circunflejo. Bien. Así es, o sea, así va a ser en todos los casos, o casi todos, porque puede haber variantes, puede haber alguna excepción, pero si no son todos, es la gran mayoría, va a ser tú, a del fu. Tú, a del fu. Porque tiene la fuerza de pronunciación aquí. Y se pronuncia entonces de esa manera, con sonido de úlcilo, de u, a del fu. Y el caso genitivo indica cualidad, indica relación, indica propiedad, pertenencia. Por eso es que tu adelfu significa del hermano. ¿Ok? Entonces en muchas ocasiones indicará posesivo, posesión. Esto es de, o aquello de, o sea, en este caso del hermano. Esa es la función que ocupa esta palabra, en esta terminación, en este caso, en la oración. Caso genitivo. ¿Ok? Esto es importante porque nosotros en español no vemos esta variación. Sino que nosotros en español hablamos de esta manera. Vamos a indicar este tipo de función y simplemente se usa la preposición del hermano. Caso dativo. Es otro caso que, como ustedes ven, su artículo es to. To, pero con iota suscrita. Esta es una característica del dativo. Tanto el artículo como el sustantivo van a tener la iota suscrita. Ustedes ven que to, a del fo, con iota suscrita. Y como ustedes han podido fíjense, jo, a del fos, la omicron y la omicron. Tu, a del fu. ¿Ok? Entonces el artículo coincide con la terminación. Tu, a del fu. To, a del fo. Con su acento circunflejo y con su iota suscrita igual al artículo y la terminación. Y el caso dativo se traduce como para el hermano. ¿Sí? Para el hermano. Y dentro de la oración ocupa la función de lo que en español sería complemento indirecto. ¿Ok? ¿Ok? O sea, en este caso, ¿para quién? Complemento indirecto. El caso dativo. Ahora, el acusativo, vemos aquí el artículo, que es ton, pero ton con un acento grave. Va a llevar acento grave, o sea, acento que va de la izquierda a la derecha. Esta particularidad la va a tener el
artículo. Y es ton adelfón. Sin embargo, el sustantivo no va a llevar acento grave, sino un acento agudo. Va a tener una dirección diferente a la del artículo. Y entonces, este caso cumple la función de complemento directo dentro de la oración. Así que se va a traducir al hermano. Y a veces se va a traducir simplemente hermano. ¿Ok? Esta entonces, va a cumplir la función de complemento directo. ¿Verdad? Podríamos decir que para hacer una oración semejante en el español, diríamos: Carlos conoció al hermano. Bien, este sería el caso acusativo, que es complemento directo. ¿Okay? Al hermano. ¿Quién conoció a Carlos? Conoció al hermano. Entonces está el caso vocativo también, que como la palabra lo indica, o por lo menos muy parecida, es el que se usa para invocar o llamar, ¿verdad? Por eso, bueno, es vocativo. Y en este caso no lleva artículo, es sin artículo, va sin artículo siempre en griego koiné, y es adelfé. Bien, adelfé. Y pudiéramos representar su traducción como hermano. Muchas veces es una frase que también puede ser una frase de asombro. Como por ejemplo: oh Señor. Estaríamos en caso de un vocativo en español. En griego sería Kyrie, o sea, Señor, que es Kurios es Señor en griego. Así que sería Kyrie. O si vamos a llamar a alguien, se llama a alguien, ¿verdad? Usted dice Pablo. Entonces está llamando a alguien en caso vocativo. ¿Ok? Como ustedes ven, tiene su particularidad. Puede tener, por supuesto, alguna complicación para usted, como todo nuevo aprendizaje. A veces tiene sus complejidades, pero es algo que se puede aprender repitiéndolo y con el estudio y, por supuesto, con las tareas y usando recursos de memorización. Bien, hermanos, en este momento vamos a estar nosotros hablando acerca de la segunda declinación del sustantivo griego masculino plural. En este caso el plural, aunque ya estuvimos tocando el singular. Y vamos a comenzar entonces por el caso nominativo, que como ustedes ya conocen, el caso nominativo indica que la palabra es el sujeto de la oración, es de quien se habla en la oración. En el caso del plural, su artículo, y aquí no está bien, vamos a hacer un pequeño cambio, es espíritu rudo. Aquí, entonces el diptongo, omicron, iota, tendría un sonido por el espíritu rudo de hoi. O sea, es el artículo hoi. Y entonces es hoi
adelphoi. ¿Sí? Esta es la terminación de la palabra. Y su significado es los hermanos. Ahora tenemos el genitivo, el caso genitivo. Y se pronuncia así, ton, es el artículo, adelphon. Y usted ve que también coincide. Que ton, adelphon, quiere decir de los hermanos. Es el caso genitivo. Ahora, en el caso dativo, el artículo es tois. Tois. Tois adelphois. También coincide el artículo con la terminación. Tois adelphois. En el acusativo, fíjese aquí que es tus. Está el diptongo ómicron, upsilon con acento grave. Y fíjense que esto también es así, o era así, lo vimos de esta manera. Igualmente en el singular, en el plural, también es tous o tus, es con acento grave, y es tus adelphus. Tus adelphus. Y esto se traduce a los hermanos. O en algunos casos, hermanos. Ok, fíjense que el dativo es para los hermanos. Tois adelphois, para los hermanos. Y el acusativo, tus adelphus, y es a los hermanos. ¿Ok? Esta es la... Así es. Ok. Ahora, el vocativo. El vocativo en plural. Hay vocativo en plural. Porque podemos, por ejemplo, llamar a varios hermanos. De hecho, podemos decirle, hermanos. Y en este caso estamos hablando o usando el caso vocativo, que está llamando a una persona. O cuando una persona que no tiene la fe invoca a los dioses, estaría haciendo el caso, estaríamos en presencia del caso vocativo. Este es un ejemplo de este caso. Así que sería, no lleva ningún artículo, no lleva ningún tipo de artículo, no va a llevar artículo ninguno. Y en este caso lo pronunciaríamos de esta manera, o sea, adelphoi o adelphoi. Bien. Y su traducción, su significado es hermanos. El caso, entonces estamos aquí en presencia del caso vocativo. Y así esta es la estructura, esta es la forma que tienen los sustantivos en la segunda declinación, masculino, plural. Ok, hermanos, en realidad es algo cierto, más o menos complicadito, como lo es el aprendizaje de cualquier idioma, pero está a nuestro alcance. Puede aprenderlo, sin dudas. Bueno, hermanos, ahora vamos a continuar con la segunda declinación del sustantivo del griego koiné, pero en este caso vamos a analizar el género neutro. Estuvimos analizando en masculino y ahora analizaremos el neutro. Muy bien. Género neutro. Bien. O sea que este género, o sea, no es como tal ni femenino
ni masculino. Es un género que hay dentro del griego que en el español no es tan usual. Pero nosotros simplemente lo traducimos. Vamos a traducirlo de la manera en que, o con el género que corresponde en el español. ¿Ok? En este caso usted ve que es neutro, pero la traducción es la obra. ¿Okay? En este caso, esta palabra que es ergon significa obra. Y como es femenino en español, escribimos la obra. También se va a encontrar con el asunto que palabras que son femeninas en el griego koiné son masculinas en el español. Masculino. Así que la traducimos como masculino. O viceversa. ¿Ok? Eso es así en todos los idiomas. Ocurre esto. ¿Verdad? Como hay idiomas que la palabra luna, la luna nuestra, no es femenino, es masculino. A nosotros nos resulta un poco raro, pero cada idioma tiene sus características y cada pueblo define las cosas como de acuerdo a su cultura. ¿Verdad? Como le es más fácil a ese pueblo y como por el desarrollo propio de ese pueblo, del idioma de ese pueblo. Ahora, caso nominativo, ¿verdad? Sujeto de la oración, de quien se habla en la oración. Vemos que el artículo es to, y con acento grave, y que su terminación es on, ergon, y pronunciamos ergon. Recordemos que esta es la ro, parece una P, pero es como una R, porque suena como la R española, y es ergon, con su espíritu suave, como corresponde a esta palabra, y se traduce como la obra. En el caso genitivo es tu, ergu, y fíjense que es igual que el nominativo, que el masculino. Es igual que el masculino que el genitivo masculino. Igual artículo, igual terminación. Pero hay que notar que no lleva acento circunflejo aquí porque el acento de esta palabra la lleva en la primera sílaba. Ergo. Bien. Entonces, y se traduce de la obra. De la obra. Ahora, dativo. To, ergo. Y su artículo es así. Fíjense que es igual que en el masculino que estuvimos viendo anteriormente. Y también su terminación. To, ergo. Igualmente no se le coloca acento porque lleva ya la fuerza de pronunciación en la primera sílaba, sobre la épsilon. Bien, y se traduce, o sea, la traducción es para la obra. Para la obra. Bien, entonces el acusativo. Acusativo, genera neutro, es el artículo to, y fíjese que es igual que el artículo del nominativo y lleva acento grave igual, son iguales. Y también la palabra en acusativo es ergon. Ergon. Y si usted se fija, el acusativo y el nominativo son iguales. No hay diferencia. Por esa razón, cuando vamos a definir ante qué caso nos encontramos, si debemos decir la obra o si debemos decir a la obra, tenemos que fijarnos en el contexto. Bien, el contexto
va a indicar, va a haber una serie de señales que van a indicar que en este caso el género neutro es o a la obra o la obra. Esto, por supuesto, usted va a lograr identificarlo a la medida que vaya aprendiendo más del idioma y lea y vaya leyendo el Nuevo Testamento. No es tan complicado. Vocativo es ergon. O sea, aquí esta letra parece una y, pero no, es una ni. Voy a tomar el plumón negro. Es una ni. Y es ergon, sin artículo, igual en el masculino no lleva artículo. Y es vocativo, sería obra. No sé en qué contexto, en qué situación podríamos decir obra, pero pudiera darse, ¿verdad? Pudiera ocurrir algo como esto. Así que este es el singular, o sea, no el plural, sino el singular del género neutro de la segunda declinación del griego koiné. Bien, y continuamos entonces con el plural del género neutro de la segunda declinación del sustantivo en griego. Ahora, entonces, el plural, o sea, más de uno. El plural comienza con el artículo o en el nominativo se coloca el artículo, se escribe con el artículo ta, que quiere decir las, ¿verdad? Y su terminación es con alfa. Fíjese que este género, en su artículo, tanto en el artículo como en la desinencia o terminación, emplea la vocal alfa. Ta, erga. Ese es plural neutro. Y no es femenino, sino que es neutro. Para nosotros sí es femenino en español, pero en griego es sin, o sea, no es femenino ni es masculino, es otro género. Ta, erga. Bueno, el genitivo plural es ton, ergon. O sea, igual que el genitivo masculino en plural. Solo que no se coloca el acento circunflejo porque la fuerza de pronunciación de la palabra es en la primera sílaba. O sea, ton, ergon. Ton, ergon. Y su significado es de las obras. Así que este ton, ergon significa de las obras. Ok, hermanos. Muy bien. Entonces, bien. ¿Cómo lo diferenciamos del masculino? Simplemente hay que saberlo. Pero no es tan importante. Lo que tenemos, lo importante es saber que es un sustantivo de la segunda declinación por su artículo y por su terminación, por su desinencia. Conocer la palabra y, bueno, el género no es tan importante, importa, pero no es totalmente decisivo. Lo importante es conocer esto. Ahora, ¿qué es un sustantivo y qué? Bueno, en este caso significa obras. O en este caso de las obras. Bien. Caso dativo. Tois ergois. No es dificultoso. Ya esto lo habíamos visto. Es igual al masculino del sustantivo de la segunda declinación y significa para las obras. Para las obras. Ahora el acusativo es ta erga.
Y en el caso acusativo ocurre lo mismo que estuvimos hablándoles respecto al al singular. Que en el singular son iguales los casos nominativo y acusativo. También pasa en el plural. Son iguales. Y se puede diferenciar, se puede saber, identificar por el contexto donde ocurre. Bien, y en este caso el acusativo significa a las obras. A las obras. Muy bien. Y en el caso vocativo es erga y significa obras, ¿verdad? Es como llamar, invocar o hacer una expresión de asombro respecto a las obras. Este es entonces el caso, esos son los casos de la segunda declinación de sustantivo griego. Y ya lo vimos tanto en masculino como en neutro. Ok, hermanos, entonces estamos listos para poder reconocer estos sustantivos. Cuando estemos leyendo, cuando veamos alguno, ya por su artículo y por su terminación, vamos a conocer que estamos en presencia de un sustantivo. Bien, esto es importante. Hay otras palabras que son un poco similares, pero tenemos que aprender, porque los adjetivos en muchas ocasiones son, terminan en la misma terminación que los sustantivos, pero todo está en aprender vocabulario para poder saber, poder diferenciar los adjetivos de los sustantivos y otras palabras también que pudieran tener una terminación semejante. ¿Okay? Pero gracias a Dios vamos nosotros avanzando y esto usted va a darse cuenta de que cada vez es, mientras más conocimiento adquiere, cada vez es más fácil, es más sencillo identificar. No es en realidad tan complicado. ¿Ok? Así que seguimos adelante. Bueno, para ejemplificar esto de lo que hemos estado hablando, vamos a ver estas oraciones. Estos son unos ejemplos de este uso de los casos en el griego. Y aquí podemos observar que hay sustantivos junto a adjetivos. Estas, pues, son oraciones. Y esta oración lo que dice es el buen hermano. Así se traduce esta oración, el buen hermano. O sea, sería el buen hermano. En griego, kalos es bueno. Así que se traduce como buen hermano al español. Y aquí, nos faltó el acento, agazón, ergon. Agazón, ergon. Bien. Y esto quiere decir la buena
obra. ¿Ok? Y sí, estas palabras, aunque no son exactamente lo mismo, pero en su traducción sería la buena obra. ¿Ok? Ahora, esta otra oración, lo que dice aquí, es algo que, bueno, es un mandato del Señor para nosotros los cristianos, algo que el Señor nos pide y que es importante que hagamos para agradarle, que es que es plural, las buenas, agafá, erga, obras. Buenas obras. Pues sí, hermanos. En la segunda declinación también hay algunas excepciones de palabras que son de género femenino. Son muy pocas, son poco, o sea, no hay tantas, no es tan importante para este curso, por eso no nos vamos a tocar, pero bueno, que ustedes sepan que existen y que usted puede aprender bien, entonces, esta declinación, esta segunda declinación que es muy importante porque son sustantivos y constantemente usted va a estar en contacto, va a entrar en contacto con ellos en su lectura. Así que, amados hermanos, les animo a que usted continúe con el estudio del griego, que sin dudas muy provechoso, y el Señor le llene de bendiciones. Bien, hermanos, en este momento, entonces, vamos a estar nosotros hablando acerca de la segunda declinación del sustantivo griego masculino plural. En este caso el plural, aunque ya estuvimos tocando el singular. Y vamos a comenzar entonces por el caso nominativo, que como ustedes ya conocen, el caso nominativo indica que la palabra es el sujeto de la oración, es de quien se habla en la oración. En el caso del plural, su artículo, y aquí no está bien, vamos a hacer un pequeño cambio, es espíritu rudo. Aquí, entonces el diptongo, omicron, iota, tendría un sonido por el espíritu rudo de hoi, o sea, es el artículo hoi. Y entonces es hoi adelphoi. Esta es la terminación de la palabra. Y su significado es los hermanos.